Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga. Les envío mis bendiciones, la gracia, la paz de Dios nuestro Padre y también de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como todos los domingos, he preparado una enseñanza de parte de Dios para vuestra edificación y fortalecimiento en todas las áreas de vuestra vida. Uno de mis más grandes descubrimientos, y con sorpresa, fue que la palabra de Dios, no lo que yo digo, ni lo que dice tu pastor, ni ninguna denominación, la palabra de Dios correctamente dividida es de aplicación práctica para tu vida diaria. Para aquellos que no me conocen, les cuento que soy técnico en marketing. Tuve el privilegio de pertenecer a grandes empresas como Coca-Cola, en donde descubrí con gran sorpresa que las famosas técnicas de mercadeo o los principios de gestión de calidad total ya estaban enseñados en la palabra de Dios. Asistí a cientos de capacitaciones donde lo que se me enseñaba eran principios descritos en la Biblia. Dios es el creador de la vida, y para que cada uno de nosotros entienda sobre la vida, Dios nos envió al mundo y nos regaló el manual de la vida, que es su palabra, la cual es su voluntad revelada. Ahora bien, nosotros, los seres humanos, en nuestra soberbia, hemos desechado una y otra vez caminar siguiendo las instrucciones del manual provisto por Dios. En esa necedad no nos hemos dado cuenta que cuando nosotros compramos un televisor o una computadora de última generación, antes de enchufarla, antes de prender ese aparato, lo primero que hacemos es consultar al manual del fabricante. ¿Y por qué actuamos así? Porque sabemos que si conectamos algo mal o de manera incorrecta, ese semejante aparato de última tecnología puede destruirse, ¿no es cierto? Y está muy caro para intentar reponerlo. Así que lo cuidamos como de hacernos pie en la cama. Pregunto, ¿por qué no somos tan cuidadosos con nuestra propia vida? ¿En qué momento de nuestra existencia llegamos a la conclusión de que nosotros no necesitábamos el manual de la vida provisto por Dios? ¿Por qué somos tan inteligentes en las cosas terrenales y no lo somos en las espirituales? Muchas personas llegaron a la conclusión de que el destino personal está ya marcado. Y esa conclusión contradice la palabra de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Dios, en su infinito amor, nos ha dado todas las herramientas necesarias y suficientes para crear el mundo que deseamos y queremos. El ser humano ha confundido el concepto de la presciencia de Dios, que es el conocimiento anticipado de las cosas, con el concepto erróneo de que tu destino ya está marcado. Una cosa muy diferente es que Dios, por su presciencia, sabe hasta dónde tú vas a llegar, pero eso no significa que Él te haya marcado el camino. El destino lo hacemos nosotros por medio de nuestras decisiones. Hay cientos, miles de millones de personas que creen que el destino está marcado. Eso no es verdad. Esa es otra gran mentira de Satanás que lamentablemente muchas personas, inclusive cristianos no instruidos correctamente, han creído. Dios te ha dado el poder para que tú decidas quién deseas ser. Tú tienes el poder dado por Dios para alcanzar, tener y acceder a todo lo que deseas en la vida.
Pero es importante que tú determines en lo más íntimo de tu ser, que es tu corazón, qué es lo que tú quieres ser. ¿En quién te quieres convertir? ¿Qué quieres de la vida? Porque lo que quieres de la vida, Dios está dispuesto a dártelo, porque Él te ama y desea lo mejor para vos. Vuelvo a repetir, tú tienes el poder para alcanzar, tener y acceder a todo lo que deseas en la vida. Y antes de comenzar esta enseñanza, deseo compartirles el primer contexto de la palabra de Dios que confirma lo que acabo de expresar. Por favor, deseo que me acompañen al libro de Mateo, en el capítulo 7, y comenzando a leer desde el versículo 7, dice así la maravillosa palabra de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esta es la verdad de Dios, esta es la voluntad de Dios. Luego Dios, para confirmar esta promesa, para que nosotros seamos tan inteligentes y veamos la verdad y la confirmación de esta promesa, que Dios hace esta comparación. Fíjense en Mateo capítulo 7, pero comenzando desde el versículo 9. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, todos nosotros los seres humanos, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pregunto entonces, ¿cuál es la verdadera voluntad de Dios? ¿Está deseando Dios el mal para tu vida? La respuesta es más que obvia. Dios está deseoso de poder darte lo mejor que Él tiene para vos. Porque el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, ese ser inconmensurable, imposible de definir, tiene tanta sabiduría, tanto amor, tanta bondad, tanto poder, que en el mismo instante alimenta a un pajarito y a una ballena, a un león y a un pato. ¿No hará lo mismo con nosotros, que somos su creación y que nos podemos convertir en sus hijos si nosotros lo decidimos así? Entonces, todo lo que he compartido anteriormente ha sido como una preparación para compartirles esta maravilla de la palabra de Dios. Quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Mateo, y comenzando en el capítulo 13, desde el versículo 24 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Jesucristo les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Versículo 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña,
y atarla en manojos para quemarla, pero recogé el trigo en mi granero. Yo pregunto, ¿qué es la buena semilla? ¿Qué es el trigo? ¿Qué es la cizaña? ¿Qué es el campo? ¿Quién es el enemigo? ¿Cuándo es la siega? ¿Y quiénes son los segadores? Bueno, puede ocurrir que más de una persona diga, bueno, yo creo que las buenas semillas son las buenas obras. Otro no, son buenas acciones, o el orar, o ir a la iglesia. Chicos, nosotros tenemos que aprender que no debemos hacer interpretación privada de la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando la dividimos correctamente, se tiene que interpretar a sí misma. Esto es fundamental para no crear una nueva doctrina. ¿Saben por qué existen tantas denominaciones? Porque son diferentes interpretaciones de la palabra de Dios. Hay personas que creen, o ministros que enseñan, que cuando una persona muere va al cielo, al infierno o al purgatorio, mientras otra denominación dice lo contrario. Pero ninguna dice lo que dice la palabra de Dios. Nosotros, como ministerio de estudio e investigación bíblica, jamás vamos a hacer interpretación privada. Siempre vamos a dejar que la palabra de Dios se interprete a sí mismo. Y eso es exactamente lo que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Solamente hay que dejarla que ella hable. Entonces, basta de adivinanzas y basta de hacer interpretación privada. Dejemos que la palabra de Dios nos hable. Dejemos que la palabra de Dios nos enseñe. Yo tengo que subir al nivel de la palabra y no hacer que la palabra baje a mi nivel humano y limitado. Como lo explicaba, no lo sé porque la palabra de Dios no me lo ha dicho y por lo tanto tengo dos opciones. Adivino y hago interpretación privada de la palabra de Dios, o continúo leyendo para que Dios me responda a mis preguntas e inquietudes, y eso es lo que hace con exactitud y precisión la palabra de Dios cuando la dividimos correctamente. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, en el capítulo 13, y comenzando en el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Dicho de otra manera, estos discípulos eran inteligentes espiritualmente, así como nosotros somos inteligentes en las cosas terrenales. Cuando antes de encender un aparato que recién lo acabamos de comprar, ¿qué hacemos? Recurrimos al manual de instrucciones del fabricante, ¿no es cierto? Y una vez que hemos conectado todos los cablecitos como el manual nos indica, recién enchufamos y prendemos el aparato. Ahora, a nivel espiritual somos tan soberbios que hemos decidido no usar el manual del fabricante. Fíjense lo que dice el versículo 37. Respondiendo él, Jesucristo, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Pregunto, ¿uno puede ser más claro para definir esta parábola? Es maravilloso leer la palabra de Dios y dejarla que ella nos hable, que ella nos enseñe. Ella es el manual de vida. Esta palabra ha sido inspirada por Dios. Dios es el autor, Dios es el autor de la vida, Dios es el autor y el creador de todo lo creado. Él es el fabricante y Él nos ha dado el manual para que nosotros sepamos cómo manejar nuestra vida. Versículo 37, vuelvo a repetirlo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino.
y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. La cizaña, los hijos del malo, los hijos del diablo. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabes una cosa? Dios te ha dado el libre albedrío para que tú elijas qué quieres ser, qué decides ser. En tus manos, en tu mente, en tu corazón, en tu voluntad, está la decisión si vas a ser trigo o si te vas a convertir en una cizaña. Tú decides, tus decisiones determinarán los resultados en tu vida. En la vida, espiritualmente, recibimos bendiciones o consecuencias, pero no está el destino marcado. Dios nos ha dado, como lo hemos visto en los primeros registros bíblicos, las herramientas necesarias y fundamentales para convertirnos en lo que nosotros queremos ser. Nosotros somos el dueño de nuestra vida. Ahora yo elijo a dónde quiero ir y en qué me quiero convertir. Ya hemos visto que Dios nos ama tanto, que nos ha dado el manual de vida, nos ha dado la vida, nos está permanentemente exhortando de diversas maneras. Hijo mío, este camino es el camino del bien y este es el camino del mal, pero yo te pido, te ruego que elijas el camino del bien. Comienza a manejar tu vida con el manual que Dios te dio, que es su palabra, que es su voluntad revelada. Tanto Dios como yo, el deseo de mi corazón, es que esta enseñanza sea de gran bendición para tu vida, que impacte tu corazón al punto tal que tomes la decisión irreversible de que tú vas a manejar tu vida y la vida de los tuyos, guiándote por el manual de vida que Dios te proveyó, que es su palabra, que es su voluntad revelada. Te envío mis bendiciones, que Dios bendiga tu vida abundantemente en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.